por verte así bailar, bebiendo la lava de tu volcán. Los días son buenos una vez más, las flores del campo nos lo dirán. Me muero por verte así bailar, bebiendo la lava de tu volcán. Los días son buenos una vez más, las flores del campo nos lo dirán. Bienvenido carnaval, bienvenido carnaval, bienvenido carnaval, bienvenido carnaval. Buen día, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Pueblada. Como todos los sábados, los vamos a estar acompañando en esta queridísima Radio de las Madres, esta queridísima AM530 hasta las 8:50 de la mañana, junto a Primelnik y Gasti Cardús. Buen día, ¿cómo andan? Buen día, Chino, buen día, Gasti, buen día a toda esta audiencia, como siempre. Yo con un poco de calor ya desde temprano, porque están haciendo 24 grados siendo las 7 y 8 de la mañana. ¿Ustedes cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos y todas. Primero, siempre es un honor estar en la Radio de las Madres. Así que bueno, gracias por poder estar acá. Y sí, la verdad que ya con calor arranca una época que, no sé, visto bastante la espada y la pared. Hay días que decís, bueno, se disfruta, y hay días que decís, ponete en 19, no te cuesta nada. Complicado vamos a decir, porque si nos empezamos a poner en grieta, arrancamos con los team verano, los team invierno, y ya sabemos que se pudre la cosa. Sí, que al final ningún team termina siendo 100% del otro. No, porque... obvio, no, es una mentira. Quien te dice eso probablemente te mienta. ¿Vos, Chino, cómo estás? Bien, también con calor. Se viene una pequeña baja de la temperatura ahora para estos días. Va a estar un poco más agradable. Y bueno, y muy contento. Ha sido una semana muy linda. Vamos a estar hablando de eso a lo largo de este programa. Pero la verdad que las madres han tenido una agenda muy cargada, muy intensa en lo que fue esta semana EVE de Bonafini, con muchos homenajes, con muchas actividades para festejar, para celebrarla. Como siempre, recordamos en el marco del aniversario de su natalicio. Esta semana EVE, el día 4, que cayó jueves este año, hubiese cumplido 97 años, y ella siempre insistía en que los homenajes tenían que ser por la vida de los próceres, no por sus fechas de fallecimiento, sino en su fecha de nacimiento. Se enojaba mucho con la fecha de los feriados por este motivo. Y bueno, por supuesto, los homenajes a EVE se hacen en el aniversario de su nacimiento, de su natalicio, y en esta semana en la que hubiera cumplido 97 años hubo muchísimas actividades de las que vamos a estar hablando un poco nosotros, pero sobre todo y fundamentalmente vamos a hablar también con una de sus protagonistas. Lo digo así, bueno, no sé si lo podemos decir ya, pero vamos a tener entrevistas muy lindas este programa para charlar un poco de lo que fue esta semana EVE de Bonafini y todo lo que hicieron las madres, lo que se hizo en la Universidad de las Madres, que como decimos siempre, la única universidad legítima de las madres de Plaza de Mayo es, valga la redundancia, aquella donde están las madres de Plaza de Mayo, y se realizaron muchas actividades muy diversas, muy, muy bellas. Vinieron las madres del interior, estuvo, además de Carmen Arias y Pina de Fiore, que están todas las semanas, que están todos los jueves en la plaza. En esta ocasión también vinieron Sara Amrad de la filial de Tucumán y Irene Molinari de la filial de Mar del Plata. Así que bueno, de todo esto vamos a estar hablando en un ratito nomás, en los próximos bloques. Y bueno, y también vamos a estar hablando con ellas. Y por supuesto también vamos a estar hablando, bueno, un poco de EVE, un poco de la situación y de la historia también de esta universidad, de este sueño que tuvieron las madres, que cumplió ya 25 años a principios de este año, en abril, y que sigue de pie con el mismo espíritu con el que había sido fundada.
Va a ser un programa muy emotivo, al igual que la semana pasada, que estuvimos hablando un poco sobre el recorrido histórico de vida biográfico de Eve. Y bueno, qué más importante que también volver a hablar de la universidad, que hoy más que nunca hay que defenderla, que corre peligro, pero que también con más fuerzas que nunca las madres vienen sosteniéndola, llevándola adelante pese al amedrentamiento del gobierno nacional. Así que con muchas ganas de poder charlar un ratito sobre esto y también de que nos cuenten ustedes si han participado en algún momento de alguna de las actividades de la universidad, de los cursos, de alguna de las actividades de esta semana en particular. Así que para eso, si quieren, pueden escribirnos al 11 3200 0530. Repito por las dudas, 11 3200 0530, contándonos algo de toda esta semana que hayan vivido de las madres. Y si no, nos pueden escribir también por el chat de YouTube, que andamos ahí en vivo. Y bueno, y con muchas ganas de leerles, de escucharles si nos quieren mandar un audio y de bueno, poder seguir adelante con este programa tan emotivo para ellas. Sí, que nos manden y que nos escriban y nos digan si estuvieron el jueves en la plaza, esa plaza multitudinaria que escuchamos, como decía el chino, a las madres, a Carmen, a Sara, a Irene, a Axel, una plaza colmada, una plaza que parece que el gobierno nacional se le movió el avispero, como se dice en el barrio, porque de repente había un sector de la Plaza Vallado, pero bueno, se pudo realizar la actividad. La verdad que estaba lleno de compañeros y compañeras, lleno de banderas argentinas por todas partes y banderas que llevaban las imágenes de Eve y de las madres, así que fue un jueves muy, muy emotivo en la plaza y después, bueno, en la casa de las madres también, ya lo vamos a ir profundizando, pero bueno, se viene un programón. Así es, así que cuéntenos si estuvieron, cuéntenos si... Bueno, también vamos a hacer el repaso histórico de la situación de la universidad, así que cuéntenos si han participado de alguna vez, de alguna charla, se han anotado alguna carrera. Una universidad con una vasta historia y con una increíble lista y muy honorable lista de personalidades que han dado clases allí. Uno cuando repasa quienes han dictado algún curso, algún seminario, alguna cátedra, la verdad que nombres de lujo. Y bueno, vamos a estar hablando sobre esto y mucho más que hace la historia de esta universidad. Y antes de arrancar con las noticias, sí recordar, sí decirlo, hacemos todos los sábados y esta probablemente sea la última o la anteúltima vez del año, porque hay actividad nuevamente en el ECUNI. La Casa de Cultura de las Madres será sede del cierre de actividades del año 2025 de dos queridos y admirados colectivos de hacedores, militantes del arte y la autogestión cultural, y por supuesto nos esperan a todos y todas. El viernes 12, primero, el viernes de la semana que viene, a las 19 horas, hay Peña Sembrando Legüeros, con muchísimos invitados. Va a estar Manu Estrada, Lorena Astudillo, Victoria Bircher, Chiqui Ledesma, Candela Massa, Florencia García Casabal, Aldana Bello, China López, Quimeras, Folclore por Mujeres, el ensamble Cantoras del Sur, el ensamble de cuerda Irene Cadario y ensamblistas y más bandón. Y el sábado 13, el sábado que viene a las 19 horas, está el Festitap de fin de años. Van a hacer muestra de todas sus producciones: La Puebla que les parió, Mínima Vital y Móvil, La Ronda Mon, Las Damas Gratis, Mirá quién vino, La Buen Provecho y Girola Calvo. Todas estas actividades tienen, como siempre, una contribución sugerida a conciencia, que no es excluyente para quien no pueda pagarla. Tiene un buffet a precios muy populares y con una oferta gastronómica muy variada. Entre ellas, muchas veces en el ECUNI, por lo menos a mí me ha tocado probar el famoso guiso de lentejas con chocolate. Quizás no es lo más tentador para estas temperaturas que estamos viviendo ahora, pero sí muy rico y muy recomendable para cuando puedan
probarlo y como siempre, como cualquier actividad de las madres de Plaza de Mayo, por supuesto que no se suspende por lluvia. Todo esto el viernes 12 a las 19 horas con la Peña Sembrando Legüeros y el sábado 13 también a las 19 horas con Festitap de fin de año en el ECUNI, el espacio cultural Nuestros Hijos, en la Exesma, Avenida Libertador 8151 en la ciudad de Buenos Aires. Para quienes estén viéndonos por YouTube, tienen ahí también las imágenes y las invitaciones. Hermoso. Gran plan para fin de semana y para que arranque el calorcito. El ECUNI nunca falla. Siempre tiene una propuesta, siempre tiene algo distinto para hacer y como toda actividad que involucra a las madres, nunca se suspende por lluvia. ¿Podríamos decir que así arrancamos Pueblada? Los sábados a la mañana en la Radio de las Madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada. Porque tenemos que preparar una pueblada. Expliquemos lo que pasa. Pueblada. Y vamos a repasar un poquito lo que pasó en la semana, vamos a tratar de explicar lo que pasa, como decía Eve cuando nos pedía que hagamos una pueblada. Y vamos a arrancar con que la provincia consiguió la ley de financiamiento. Después de muchos idas y vueltas, la legislatura bonaerense aprobó la medida que prevé poder refinanciar esta deuda que había sido contraída por Vial y que tantos idas y vueltas hubo, ¿no? Como muchas veces sectores que tanta facilidad tienen para endeudarse. Cuando nos endeudamos incluso lo festejan diciendo que el mundo tiene los brazos abiertos para nosotros y esas cosas. De pronto les nació una preocupación por el endeudamiento de la provincia de Buenos Aires, endeudamiento que además la provincia de Buenos Aires había logrado reducir, había logrado pasar de dólares a pesos a lo largo de estos años y que había hecho mucho esfuerzo para ir disminuyendo, pero por supuesto siguen quedando pagos pendientes de esa enorme deuda que había sido contraída durante la gestión de María Eugenia Vidal, en un contexto en el que además, lo decimos siempre, pero me parece no hay que cansarse de repetirlo, el Estado provincial tiene por un lado la necesidad, la responsabilidad y la decisión política de tener mayores erogaciones para acompañar a un pueblo de la provincia de Buenos Aires que pide, que solicita, que necesita más presencia del Estado, que necesita más seguridad, que necesita más salud, que necesita más educación, sobre todo por la gravísima situación económica y social que estamos viviendo, pero además porque frente a esa gravísima situación económica y social que se está atravesando, las distintas formas de intervención del Estado Nacional van desapareciendo, van eliminándose, con un gobierno nacional que además se jacta de ello, de pasar la motosierra por ahí. Entonces, por un lado, la demanda hacia el Estado provincial y la necesidad de contar con fondos para erogar, para invertir en todas estas áreas, aumenta, pero además con el agravante de que lo hace a pesar del robo de recursos por parte del Estado Nacional. El Estado Nacional, recordamos, le debe al Estado provincial 13 billones de pesos, 13 millones de pesos que está obligado por ley a transferirle y no lo hace. De hecho, hay presentaciones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque el Estado Nacional ha dejado de pagar el incentivo docente, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, las transferencias obligatorias a los estados provinciales, y a pesar de todos estos atenuantes y a pesar de la necesidad de que haya mayor presencia del Estado, se viene haciendo un esfuerzo muy grande por sostener la presencia del Estado provincial y había que hacer frente a esta deuda, y después de muchos idas y vueltas y de mucho discutir, se consiguió. Y vamos a escuchar que decía hace poquito
En el día de ayer, Axel Kicillof en el marco se encontraba en La Plata entregando 40 patrulleros en el municipio de La Plata, junto al ministro de Seguridad, junto al intendente de la ciudad, Julio Alac, y le preguntaron por este tema. Legislatura ahora depende de la aprobación del aval de la Nación, y ayer estaba diciendo La Libertad Avanza que no le iba a avalar más allá del rollover. ¿Tiene alguna postura al respecto? No, que toda esta autorización es para rollover, así que para refinanciación, porque después te hablan esto de la JP Morgan, nadie entiende nada. Lo que yo digo es que ayer no se aprobó endeudamiento, la ley se llama de financiamiento y simplemente cubre los vencimientos que tiene la provincia del endeudamiento que viene de la época de Vidal. Así que bueno, es eso, no tengo ningún problema, pero que lo aprueben y rápido, ni bien lo mande, rapidito Toto, y que apruebe todo lo que tiene que aprobar, porque ya más lío no nos pueden armar, nos deben 13.000 millones de pesos, así que no sé ni qué hablan los libertarios. Hay legisladores libertarios de la provincia de Buenos Aires que vayan a pedirle a sus amigos y socios que nos devuelvan la plata que le robaron a la provincia. Rapidito Toto, el pedido de Axel Kicillof para Toto Caputo, para que se pueda dar curso a esta ley que ya ha sido votada con los 2/3 de los legisladores. No te podés dormir, Toto, ahora. Quedó explícito el pedido. Además, para ellos debe ser apretar un botón y endeudarnos como lo vienen haciendo año tras año. Bueno, acá una para la gente tenés que tirar. Ya lo aprobó la Cámara, ya. Me parece que además es algo que lo hablamos acá varias veces y hemos visto repercusiones no solo en el chat, sino también con los actores que íbamos hablando. Es una cuestión de agenda ya de la sociedad, también de la provincia de Buenos Aires, el tema del presupuesto y la refinanciación de la deuda que dejó Vidal. Me parece que ya está todo dicho por el gobernador. Hay que avanzar. Además, estamos hablando de un contexto donde el gobierno nacional asfixia a la provincia de Buenos Aires, pero también se olvida de hacerse cargo de las necesidades de los pueblos, del pueblo bonaerense en particular, así que esperamos que este acontecimiento se pueda seguir en definitiva y que logremos poder hablar de una situación un poco más amigable para la provincia de Buenos Aires en este contexto tan complejo. Además de esto, esta semana aumentó el Consejo Nacional aprobó el salario mínimo vital y móvil con una resolución donde lo que propone es una escala de 6.000 pesos, menos de un 2%, lo que generaría que el aumento pase de 328.400 pesos, que es hoy el salario mínimo vital y móvil, ese era el número, de 322.200 a 328.400 pesos, o sea que es un aumento de menos del 2%, son 6.200 pesos con los cuales una familia hoy no hace absolutamente nada, y la propuesta es que para agosto de 2026 el salario llegue a los 376.600 pesos, en un contexto donde realmente una familia necesita más de 1 millón de pesos para no estar bajo la línea de indigencia, donde en definitiva estamos viendo que es un mes, diciembre particularmente, donde los costos se atenúan, se necesita más dinero por cuestiones de fiestas, por poder hacer el fin de año básicamente de manera un poco más digna, y nos encontramos con el gobierno nacional proponiendo una suba del salario mínimo vital y móvil que no tiene sentido, que es irrisoria. Sí, lo que sí aumenta y de manera considerable son los problemas en el sector del trabajo. Esta vez es Peugeot quien detiene su planta del Palomar por más de 1 mes y medio del freno del mercado automotor. La automotriz adelantó las vacaciones y pausará la producción hasta el 5 de enero. La verdad que es algo que alarma y que preocupa. Recordemos que venimos con ya varias empresas del sector automotriz, recordemos Mercedes-Benz en Virrey del Pino, son varias las marcas, las empresas que están dejando de producir y que se ven forzados a o adelantar las vacaciones o directamente a cerrar y a dejar familias y familias sin laburo. La semana pasada hablábamos del caso Whirlpool, ¿no? De una empresa que venía
llevando al mundo directamente la industria argentina, y cómo ahora en definitiva se tomó también la decisión desde el gobierno nacional de, por el contrario, ¿no?, empezar a tener la responsabilidad de dejar a toda la gente en la calle. Más de 200 trabajadores despedidos la semana pasada, ahora tenemos la situación de Peugeot, y esto, bueno, cada vez es más normal de alguna forma, y nos encontramos también con la responsabilidad de poder seguir difundiéndolo, porque si no pareciera que no pasa, ¿verdad? Absolutamente. En una economía, además, al gobierno nacional le gusta hablar mucho del crecimiento de la situación económica, pero incluso en los mismos informes oficiales presentados por el Estado Nacional, el único sector de la economía que está creciendo es ese vinculado con la especulación financiera, con la generación de activos en el mercado financiero. Todos los otros indicadores, todos los otros sectores con números, con datos a la baja, y todos estos despidos de los que hablábamos, los que se sumaron muchas empresas estas semanas. Estuvo, la situación, comentábamos lo de Whirlpool y lo de la planta de Peugeot, pero también Essen en Venado Tuerto, Georgalos, otras empresas de autoparte, textiles, Newsan, la tecnológica en Tierra del Fuego, y muchos casos que se van suscitando, y que son familias que quedan en la calle, y mientras el único sector que crece es el de la especulación financiera, lo que decías recién vos, Pri, el salario mínimo que lo proponen, incluso con todos los aumentos programados para hasta el año que viene, llegar para de acá a 8 meses a los 376.000 pesos, cifra que hoy, ya sin la inflación de estos meses que vendrán, queda muy, muy por debajo de lo que se necesita, y que habla también de esta desconexión o este desinterés por parte del gobierno nacional en la realidad y en los padecimientos de nuestro pueblo. Pero mientras tanto, Milei plantea que sacó a 13 millones de argentinos de la pobreza, ¿no? Una de esos dichos que cada tanto va tirando en lugares, en conferencias, en espacios públicos, y donde lo que dijo, entre otras cosas, fue: si yo fuera peronista, la mitad de las calles de la Argentina llevarían mi nombre. Usted, esas cosas que decís, me parece que no. Me parece que estás un poquito equivocado, al menos, y un poquito equivocado no solamente por una cuestión simbólica de que no tendrías la mitad del país con calles a tu nombre, sino que no has sacado a 13 millones de personas de la pobreza, y lo vemos cada vez que se habla específicamente de la cantidad de personas que están viviendo en la calle, por ejemplo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es donde más se puede llegar a ver, quizás de manera más visible, pero donde eso, que quizás era fenómeno de la ciudad, resulta ser algo también que está como cada vez creciendo más en otros lugares donde no se veía personas en situación de calle. Hablábamos el programa pasado con Berenice Áñez sobre cómo acompañar a las personas en situación de calle, qué trabajo vienen haciendo, lo que resolvió la legislatura porteña. Entonces yo me pregunto, ¿no? Digo, si Milei sacó 13 millones de argentinos de la pobreza, ninguno era de Capital Federal, digo, no sé, como para pensarlo, como para también, ironizar un poco sobre esto que dice él, que obviamente todos sabemos que es mentira, pero bueno, nada, es un país que está en llamas, un país que todos los sábados tenemos que traer noticias de este estilo, que todos los sábados contamos que una nueva empresa deja de producir, deja de trabajar o deja de estar en nuestro país, y Milei, ahora jugando con los avioncitos como si fuera un niño con los soldaditos, pero esa es la Argentina que tenemos. Sí, avioncitos, comprados también, y nada, que un gobierno que no da muchísimo para hablar, pero estos aviones también comprados a un socio estratégico de nuestro único potencial conflicto bélico, que son las Malvinas. Pues los Estados Unidos, a quienes les compramos estos aviones, son socios de Inglaterra, de Reino Unido, y aviones que no nos servirían para un eventual conflicto bélico
con este país por el territorio de las Malvinas, ¿no? Como más allá de la discusión de si hay que tener, si no hay que tener, como si esta entrega de soberanía en un territorio en el que ya desde lo simbólico y desde todos los aspectos posibles se viene entregando la soberanía nacional frente a los Estados Unidos y frente a los grandes poderes del mundo, con este cholulismo por la figura de Donald Trump y y lo ha expresado Javier Milei por la misma Margaret Thatcher y demás. Y frente a todo esto, la necesidad de construir, le debemos todavía a EVE esta pueblada. Vamos a hablar ahora en un rato, porque también se dijo en la plaza, lo dijo Saram Rad, si no me equivoco, sí, Saram Rad lo dijo en la plaza este último jueves, que le debemos la pueblada todavía a EVE. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito de todo esto después de una breve tanda. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente ¡wow! ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Pero hace faltan voces. En la radio de las madres hacemos Pueblada. Tenemos que preparar una pueblada Con Gino Rinesi y Priscila Menlik. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Horas 37 minutos, volvemos de esta breve tanda y bueno, repasamos un poco las noticias y nos quedó afuera una menos trágica, si se quiere, menos que habla no tanto del sufrimiento de nuestro pueblo, sino bueno, de un proceso de expectativa y de una ilusión que se vuelve a alimentar. Así es, atención futboleros y futboleras, porque en el día de ayer se sorteó los grupos, mejor dicho, porque son 12 grupos en esta ocasión, del Mundial 2026, el Mundial que va a tener como sede a México, Canadá y Estados Unidos.
donde nuestro país, Argentina, ocupa el grupo J, junto con Argelia, Austria y Jordania. Un mundial que, como lo vemos en el fútbol argentino, también lo vemos en las copas de Europa y demás, se amplía, aumentan la cantidad de selecciones nacionales que participan de la competencia. Pasamos de 32 selecciones a 48, es decir, se suman 16 nuevas selecciones a este mundial, que, como contaba recién, va a tener 3 sedes: México, Canadá y los Estados Unidos. Países grandes, los 3 de Yapa. Sí, y bueno, diferentes climas, mucho viaje desde un lugar al otro, por lo cual ya se empieza a rumorear, se van a ir confirmando con el paso de estos días, que algunos grupos va a tener asignado regiones, por decirlo de alguna forma. El grupo J de Argentina se dice que va a ser en Kansas y San Francisco. En el caso del grupo H de España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, se dice que va a ser los 3 partidos serían de cada selección, ¿no? En Miami, grupo que se decía que le iba a tocar a la Argentina en esta cosa de querer adivinar qué grupo te va a tocar, ¿no? Porque bueno, el Chiquitapia ya arregló con Infantino, que Messi, que el Miami, bueno, finalmente no nos tocó. Sí es cierto que para 16avos en este nuevo formato no pasamos automáticamente a octavos de final, sino que tenemos una ronda más, que serían los 16avos. Sí es posible que el camino de la selección argentina sea más por la zona de Miami que por San Francisco, Kansas, o irnos más lejos a lo que sería otros sectores de Estados Unidos. Pero bueno, nuestro mundial sería nada más que por ahora, o por como está pensado, Argentina jugaría solamente en Estados Unidos. Bien. Va a ser un poquito más largo también Va a ser un poquito más largo, como decíamos recién, 48 selecciones en vez de 32. Arranca el 11 de junio en México, en el Estadio Azteca, el mítico Estadio Azteca, estadio que vio campeón del mundo a la Argentina de Maradona y al Brasil de Pelé. Creo que es el único estadio que puede decir que tuvo un hito de tal magnitud. Y como decimos, el partido inaugural va a ser México con Sudáfrica, partido que repite a la inauguración del Mundial 2010, que fue Sudáfrica con México, el 11 de junio, y la final va a ser el 12 de junio. Así que un mes entero de mundial vamos a tener en el 2026, con muchos países que participan, algunos por primera vez, otros que aún están jugando en repechaje. En el caso de Italia, habla del presente, ¿no? de la selección italiana, todavía jugando en repechaje, no ingresó en estos primeros 42, 43 países que ya están confirmados. ¿Qué países juegan por primera vez? Yo sé que regoma esta pregunta, pero me interesó eso. ¿Qué dijiste? Tenemos una selección que se nombró mucho en Argentina porque decían que un jugador de Boca podría ir a representarlos. Estamos hablando de Cabo Verde. Okay. Está en el caso de Ayrton Costa, tiene un abuelo que es oriundo de Cabo Verde, y los medios ya automáticamente decían que el central zurdo de Boca iba a ir a jugar ahí. Ya lo desmintió. Está esperando el llamado de Scaloni. Los futboleros también estamos esperando el llamado de Scaloni para Ayrton Costa. Pero otro caso de otro país que juega por primera vez es el caso de el grupo E, que tiene Alemania, Costa de Marfil y Ecuador, y a Curazao, que no es una bebida brasileña, no es nada de nuestro continente, sino que va a jugar por primera vez en el grupo nada más y nada menos que otra de las favoritas. Así que esta isla neerlandesa, digamos, que va a representar a su patria, a su gente, por primera vez en el Mundial. Después tenemos participaciones de
países que hacía mucho no entraban en la Copa del Mundo. Haití, tenemos el caso de, Jordania, tenemos el caso de Uzbekistán, Ghana, países que en algún momento han representado y que no habían podido clasificar y esta vez lo han logrado. Así que, multitudinario mundial, podemos decir. La verdad que va a tener mucho fútbol para ver, para quienes sigan todos los partidos del mundial. Que yo hoy un poco antes del aire hablaba un poco con el chino de que no miro otra cosa que no sea el fútbol argentino, Boca, a veces ni siquiera a la selección como que le doy tanta bola, pero viste que el mundial, si enganchás el partido lo dejás, es como, hoy, mejor dicho, en junio vamos a tener muchos partidos para enganchar. Ya confirmó la AFA que en Argentina Telefe va a tener los derechos, así que lo vamos a poder ver todo por ahí, o la señal que cada uno elija. Solo quiero decir, para sumar, que me llega un mensaje de una oyente, pero me llega a mí por privado, que dice: aguanta Ayrton Costa, el mejor de Boquita. Sin lugar a dudas, el mejor defensor del fútbol argentino en la actualidad, esperando el llamado de Scaloni, que ayer entró al sorteo del Mundial con la Copa del Mundo, siendo el último técnico campeón. Un sorteo que podríamos hablar horas y horas de que nada más y nada menos fue para hacerle una especie de cumpleaños a Trump. Pero ahí estuvo Scaloni también presenciando junto con el Chiquitapia cómo iba a ser el grupo de Argentina, que fue una sorpresa, la verdad. Nadie esperaba la conformación del grupo como se dio. De hecho, se esperaba algún país fuerte, pero un grupo sumamente accesible para la selección argentina. Pero sabemos que no hay que confiarse, que en el mundial pasado, en el mundial de Qatar, el primer partido para nosotros era un partido muy accesible porque era Arabia Saudita y lo perdimos, fue el único partido que perdimos, y si no me equivoco, porque después perdimos con Uruguay, el anteúltimo partido que pierde esta selección, que la verdad que le gana a todos, pero que acá ahora tiene 3 partidos para no confiarse. Recordemos, la primera fecha va a ser con Argelia, luego Austria y cerramos el grupo con Jordania para ir a los 16avos y ver qué nos tocan. Como último detalle, igual si quieren consultar algo, podemos seguir charlando del Mundial. Clasifican los primeros y segundos, como todos los años, pero para conformar estos 16avos también van a clasificar los 8 mejores terceros, lo cual implica que en 12 grupos solamente va a haber 4 terceros que se queden afuera y obviamente los 12 cuartos. Lo que quiere decir que en el grupo de Argentina es muy difícil que la selección se quede afuera del Mundial, en fase de grupo, ¿no? Vamos manejando de cara a este Mundial, este recorrido que tenemos todos 6 meses por delante, un Mundial cuyos partidos van a ser en un horario un poquito más cómodo y accesible que en el Mundial anterior, que había sido en Qatar y había mucha diferencia horaria. Pasamos a otro tema porque vamos a pasar un videito primero y vamos a hablar en mayor profundidad dentro de un rato, dentro de todas las actividades que se hicieron esta semana en el marco de la semana EVE de Bonafini. El día jueves, luego de la plaza, luego de lo que fue la marcha número 2486 de las Madres de Plaza de Mayo, se inauguró en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo la Cátedra Libre EVE de Bonafini, con presencia de la rectora de la universidad, Cristina Camaño, de Carmen Arias, y con la invitación a que de esta charla abierta a Andrés El Cuervo Larroque, que decía en la apertura misma de esta charla lo siguiente, que ahora vamos a escuchar y nos da pie a lo que trajimos para pensar en lo que queda de este bloque. Y yo, para arrancar, no quiero decir una palabra sin antes no mencionar una cosa que me parece fundamental, y es que
Milei, tenés que devolverle la universidad a las madres, la universidad de las madres de Plaza de Mayo. Basta. Bueno, Milei hay que devolverle la universidad a las madres de Plaza de Mayo, decía el Cuervo Larroque el otro día en la inauguración de la cátedra abierta Eve Bonafini, y para poder hablar un poquito más de esto, nos parecía que estaba bueno poder traer algo así como más un raconto histórico sobre de qué hablamos cuando hablamos de la Universidad de las Madres, qué es lo que sucedió en este último tiempo a partir del gobierno de Milei, y además retomar un poco el significado simbólico que tiene esta universidad, porque cuando hablamos de la mayoría de las madres, hablamos de madres que vienen de una situación histórica de ser mujeres amas de casa, mujeres que se dedicaban en el 100% al cuidado de los hijos, de la familia, de mujeres que no venían quizás con una formación universitaria ni nada similar como tal. Pero sí lo que vemos es que son mujeres que empiezan a formarse políticamente a partir de la organización comunitaria, y algo que se ve muy claro es la necesidad de construir cuadros políticos que puedan representar los ideales que tenían los 30.000. Frente a esto, en los 90, Eve principalmente plantea la necesidad de, entonces, generar espacios donde se pueda pensar en que las futuras generaciones y las propias madres puedan formarse y bueno, y construir de alguna forma un poco este proyecto que pensaban sus hijos de una patria más justa, más libre, más igualitaria, y que además tenga una perspectiva de proyecto cultural, pedagógico, político, que desafiaba lo que existía en ese momento desde las instituciones formales del Estado, lo que se planteaba desde las propias universidades que están en muchas ocasiones hasta pensadas para ciertas élites. Entonces las madres lo que plantean frente a esto es, bueno, vamos a hacer un proyecto distinto. Entonces, los principales objetivos de la universidad, que en ese momento era Universidad Popular, recién pensada en los 90, tenían que ver con formar políticamente, con debatir el presente, el futuro, el pasado, poder generar una conciencia política en particular para poder pensar la lectura de la realidad concreta y que eso esté al servicio de la transformación más social de nuestro pueblo. Pensado en los 90, pero la universidad siendo formada como tal en los 2000, con apoyo de muchísimos intelectuales, docentes, activistas internacionales, nacionales, se crea la Universidad Popular de las Madres de Plaza de Mayo. Y en esa misma inauguración, Eve plantea, ¿no?, con sus palabras, que la universidad nació grande como nuestros hijos, hermosa y libre, absolutamente libre como nacieron ellos, y hoy y aquí le cordamos el cordón y se la entregamos a ustedes. Entonces, el acto de entrega, no solamente de pensarla como bueno, algo que existe y que esté y que funcione, sino no solamente así como tal, sino de pensarlo como algo que era un proyecto de vida de la propia Asociación de las Madres de Plaza de Mayo, es como se piensa en la universidad. En esos primeros años hubo distintas cátedras de derechos humanos, de comunicación, de historia política, de economía, de cultura, y estuvieron participando varias figuras como Eduardo Galeano, como Osvaldo Bayer, como Atilio Borón, como Pérez Esquivel. Hubieron un montón que estuvieron en esas situaciones y en esos momentos para acompañar a las madres en la universidad. Y las clases eran abiertas y se llenaba de estudiantes secundarios, de adultos mayores, de trabajadores, de militantes, de personas que quizás no tenían una formación universitaria, pero se encontraban convocados y convocadas por las madres para poder hacerlo. Entonces, en este objetivo de ser una herramienta política para la transformación, la universidad empezó a crecer y a formar estos cuadros con conciencia política y crítica para fortalecer, ¿no?, las luchas sociales y sindicales que se daban en ese momento. Y para las madres fue esto, la formación de también una estructura más grande para ellas como asociación, pensándolo también, por ejemplo, en el marco del Festival de los 20 años de lucha, con los cuales compraron esa primer casita que funcionó como sede de la universidad, y pensando también en la importancia que le daban para poder sostenerla. Dicho esto, en el 2014 la Universidad Popular pasa de ser Universidad Popular a ser Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos, o sea que había una jerarquización y además empezar a ser parte de un proyecto de Estado mucho más grande,
porque en este caso el Estado se estaba haciendo cargo de poder garantizar lo que necesitaba el espacio y la casa de formación para funcionar, para existir, para todo. Pasamos al momento macrismo, que es uno de los momentos que se creía que eran los más duros, pero bueno, llegamos a esta instancia. En el macrismo se pensaba que era uno de los momentos más duros porque en la universidad sufrió lo que ya conocemos, ¿no? La historia nos lo ha dicho: recortes, intento de judicialización, persecución directa a la asociación, a las madres, a EVE, el hostigamiento mediático, todo eso que apareció durante varios años, pero el instituto seguía funcionando y seguía haciendo lo que siempre quisieron las madres, más allá de todo lo que decía en ese momento el macrismo, y más allá de que muchas cátedras se tuvieron que cerrar, que había profesores que no estaban pudiendo asistir por distintos motivos, que estudiantes quedaban o quedarían sin continuidad. Bueno, el edificio siguió funcionando y la casa de formación también. Pasamos al momento un poco más lindo, que es los fines del 2023, donde el Instituto Universitario de las Madres de Plaza de Mayo se convierte en Universidad Nacional. Bueno, en ese momento todo lo que significaría además respecto a la jerarquización de esto, como pasando de instituto a ser una universidad nacional, ¿no? De cambiar de órbita de funcionamiento, de tener otro nivel de jerarquización, de tener otro nivel de propuestas académicas, pedagógicas, presupuesto, todo lo que conlleva tener una universidad como tal. Dura poco esto, ¿por qué? Porque ya sabemos que en el 2024 el gobierno de Milei la intervino en la universidad, desconociendo la legitimidad de la rectora Cristina Camaño, y además instalan en ese momento a Eduardo Luis Mauricio, que sigue estando hasta el día de hoy como interventor de la universidad. Y la semana pasada hablábamos, ¿no?, de lo que decía, por ejemplo, Eve en distintos momentos de su vida, y hoy tenemos esa responsabilidad de festejar los sueños y esperanzas que tenía Eve, pero también de lograr generar esa pueblada que nos pidió en aquel último jueves, que lo decías, Chino, hace un rato, lo decías Sara el jueves. Todavía se la debemos a Eve, porque al final la mejor manera de reivindicarla a Eve, de reivindicar su lucha, de reivindicar su vida, es escuchando las necesidades de nuestro pueblo, haciéndolas una acción concreta para transformarlas y, en definitiva, nosotras también poder seguir formándonos para hacer esos cuadros políticos que la dictadura arrebató a nuestra sociedad. Y dicho esto, no tiene que ver específicamente con la universidad, pero me acordé de un recorte, de una entrevista que le hace a Eve Graciela Di Marco de la UNSAM, y me pareció que era algo lindo para poder volver a traerlo, y que si la quieren buscar, la busquen en Google porque está buena y es cortita y es muy amigable y muy amorosa para leer. Y es que le preguntan a Eve cómo querría ser recordada, y ella dice: como una madre que mostró que además de lavar, planchar y cocinar, que podemos hacer otras cosas. Y tal vez lo que a mí siempre me importa y a veces me duele es que no pasa, es que la gente sepa que no soy la Mujer Maravilla, que cualquier mujer puede hacer esto que yo hago, que no precisas estudiar a veces para hacer las cosas. Yo no tuve la posibilidad de estudiar, fui nada más que a la escuela primaria. Todas podemos hacer lo que yo hago. Con eso que decía Eve en esta entrevista a Graciela Di Marco, me parece que queda clarísimo la importancia, la necesidad que tiene poder volver a traerla todos los días, volver a pensarla y también poder acompañar cada jueves en la plaza y ser parte de esta lucha eterna y de esta caminata eterna que plantean ellas jueves a jueves. Hermoso, Pri, hermoso, bueno, repaso de la historia de esta universidad, que, bueno, como bien decías, la pensaron allí, bueno, por los 90. Las madres habían participado de un viaje a Brasil donde habían compartido mucho con el movimiento de trabajadores sin tierra, y habían quedado muy sorprendidas frente a la situación de cómo este movimiento tan integrado por personas con tantas carencias y por ende también un movimiento que no contaba con una gran cantidad de recursos económicos para su funcionamiento, para su desarrollo. Aún así, como dentro de la austeridad que manejaban, le daban muchísima importancia, muchísima preponderancia a la cuestión de la formación y de la educación, de la construcción de cuadros. Y bueno, vueltos con esa idea, comenzaron estos proyectos. Bueno, primero el café literario Osvaldo Bayer, que
bueno, Osvaldo Bayer, lo decíamos al principio, ¿no? Cuando recordábamos por qué se celebró la semana EVE de Bonafini la semana pasada, no solo a las madres no solo les gusta celebrar el natalicio y no la fecha de fallecimiento de los próceres y de las personas a quienes consideran que hay que homenajear, sino que además les gusta que esos homenajes se hagan en vida y no póstumos. Y bueno, allí por mediados de los 90 se le puso este nombre al café literario Osvaldo Bayer, y después, bueno, de los seminarios que se fueron construyendo, de las sucesivas actividades, cursos que se fueron desarrollando en ese espacio, se construyó esta universidad popular que sigue viva, que sigue activa, que sigue con muchísima agenda, por supuesto ahora adentrándonos en lo que va a ser el receso de verano, como para cualquier universidad básicamente, pero que está con muchísimos proyectos también para lo que será el año que viene, que tuvo una gran diversidad de cursos este año, que fuimos comentando, que fuimos invitando a participar. Bueno, la semana pasada nomás hablábamos con Cristina Camaño, la rectora de la universidad, que nos adelantaba, nos spoileaba un poco de esta inauguración de la cátedra abierta de Bonafini, que también ya se propone, se compromete a durante el año que viene juntarse mensualmente para poder discutir, para poder debatir en términos académicos, pero fundamentalmente en términos políticos, a partir de distintos materiales audiovisuales, fragmentos de discursos que se puedan ir recogiendo de la figura de Eve, que esto con tanta simpleza, con tanta sencillez, como bien decías vos, Pri, ¿no? Recién una mujer que se consideraba y se anunciaba a sí misma como se consideraba a sí misma una simple ama de casa y que no había podido pasar más allá de los estudios primarios, pero que esto, que tenía tanto para decir, tanto para explicar, y con palabras que tienen muchísima vigencia aún al día de hoy. Y sin meter un recuerdo, un chivo en este marco, esto en las visitas a la Casa de las Madres que se realizaban con ella en vida y que hoy se siguen desarrollando todos los martes ahí en la Casa de las Madres, donde grupos de pibes, de jóvenes recorren las instalaciones de la casa, repasan un poco la historia de las madres de Plaza de Mayo, y después tienen un ratito para compartir con ellas. Cuando estaba Eve, también charlaban mucho con Eve les dedicaba mucho tiempo para hablar, y fundamentalmente y sobre todo también para escuchar, y una de las cosas que siempre le interesaba escuchar y preguntaba mucho era cómo venían con sus estudios a todos esos pibes y pibas que se acercaban todos los martes a la Casa de las Madres. Así que... Y también que la universidad es una propuesta de futuro para los pibes y las pibas, para el proyecto político que la madre veía como por lo que lucharon sus hijos y sus hijas. Es una herramienta de qué fuertes y qué grandes que son las madres que ante el dolor y la injusticia de haber perdido a sus hijos y sus hijas, de haberles arrebatado el futuro y sus vidas, buscar la forma todo el tiempo, ¿no? A través de la política y de la lucha, de crear herramientas para que las nuevas generaciones tengan futuro y proyectos. Y bueno, la universidad, como todas las universidades, son eso también, ¿no? Son una herramienta para el futuro. Así de grandes son nuestras madres. Sí, bueno, vamos a hablar un poquito de esto y de todo lo que fueron las actividades de esta semana de Bonafini con Sara Emrad. En un ratito nomás nos vamos a una brevísima tanda y lujazo. Y volvemos con Sara Emrad, madre de Plaza de Mayo, de la filial Tucumán. Pueblada. Expliquemos lo que pasa. Con Chino Rinesi y Priscila Mendic.
las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Estación de servicio Puma. Ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. Combustible y GNC, la mejor atención al viajero y al transporte de carga. Y para disfrutar los mejores platos a un buen precio, te esperamos en nuestro restaurante Tarquino. Estación de servicio Puma, ruta 6, kilómetro 88, en la entrada del mercado agroganadero de Cañuelas. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Verónica Costa y Andrés Linetsky presentan Tangos antes del fin. En el Día Nacional del Tango, el 11 de diciembre a las 21, en Cambalache Club Social, Defensa 1179, San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM 530 Somos Radio. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico como herramienta de transformación social. El artista que puso su arte al servicio de la militancia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Los sábados a la mañana en la Radio de las Madres, Chino Rinesi y Priscila Menlik hacen Pueblada. Porque tenemos que preparar una pueblada. Expliquemos lo que pasa. Pueblada. 8 horas 6 minutos, volvemos con Pueblada y vamos a tener esta entrevista de lujo, este honor de volver a conversar. Ya le hemos llamado acá desde Pueblada, de este programa. Vamos a estar hablando con Sara Amrad, madre de Plaza de Mayo de la filial de Tucumán, que ya está en línea, me parece. Sara, buen día, ¿cómo andás? No, perdón, todavía no está en línea. Ya vamos a estar hablando con ella. No, pensaba que tuvimos el honor. Uno se pone nostálgico a fin de año, ¿viste? Ya empezás que armar el arbolito el lunes, que la despedida del año, que bueno. Y en esta nostalgia de los programas también de Pueblada, que está llegando a fin de año, pienso que tuvimos el honor de poder hablar con todas las madres. Hemos escuchado a Pina, hemos escuchado a Carmen, hemos podido hablar con Carmen, con Irene, con Sara. Bueno, hoy de nuevo. Nada, es un orgullo enorme, como siempre, todos los sábados por venir a esta radio, que es la radio de ellas, y obvio también hablar con ellas o que nos digan
que escuchan Pueblada, que les gusta el programa, que siempre estén predispuestas a mandarnos un audio, a charlar con nosotros. La verdad, nada, qué orgullo. Además que hayan estado acá esta semana, madres que quizás uno no las puede ver tan seguido como tal, porque la distancia es así, la distancia es tirana también a veces. Es emocionante verlas compartiendo esa plaza multitudinaria llena de gente que van a verlas, que van a escucharlas, que están ahí específicamente porque tienen ganas de, en este caso de esta semana, de festejar el cumpleaños de Eve, de seguir una jornada de lucha con ellas y qué más importante que poder retomar un poco sobre todo eso y de charlar con Sara que bueno, en definitiva también siempre nos alumbra, nos alinea los chakras, nos alumbra y nos alinea la cabeza para también pensar hacia dónde ir. Así es, sí, Sara, que además siempre tiene esa beta artística, digamos, además de la profundidad política de su mensaje, que siempre tiene esa forma, no solo tan profunda y tan contundente desde lo político de decir, sino también una forma muy bella de decirlo. Y bueno, y ahí estamos tratando de comunicarnos con ella para poder charlar sobre lo que fue esta semana, donde hubo muchísimas actividades. Vamos a ir repasándolas, ahora nos va a contar ella también cómo las vivió, pero para hacer un breve repaso, el día lunes se inauguró en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo la biblioteca María Seoane, con en un espacio dentro de la universidad para poder ir a acercarse a muchas lecturas recomendadas por la universidad. Participaron de la inauguración de ese acto Irene Morinari, Carmen Arias, Pina de Fiore y Cristina Camaño, por supuesto, la rectora. Después el día miércoles también se estuvo desarrollando la muestra fotográfica Tiempos Violentos, con fotos de distintos fotoreporteros, fotoperiodistas que simbolizan y que expresan la violencia de esta época que nos toca vivir, que nos toca atravesar con tanta represión, donde muchas veces parece que la violencia y las balas son la única respuesta que tiene el gobierno nacional para todos los sectores que están siendo damnificados por las políticas económicas que toma este gobierno, y que cuando salen a pedir por sus derechos, la respuesta son golpes, son gases lacrimógenos, son balas. Y además muy importante esta muestra fotográfica porque los fotoperiodistas en particular han sido un sector muy violentado y muy atacado con mucha hazaña por este gobierno nacional. Pequeña corrección, la inauguración de la biblioteca de la Universidad de las Madres había sido el día martes. Lo que ocurrió el día lunes fue que se presentó en la Casa de las Madres el mural de Eve Bonafini, que estaba anteriormente en la sede anterior de la universidad y que se logró recuperar y que estaba conservado en la Casa de las Madres y que se instaló en el día lunes para volver a ponerlo en valor. Está ahí en el frente de la casa, y en Hipólito Yrigoyen 1548, y que se puede apreciar un mosaico hermoso hecho por el colectivo de artistas Mosaico Nacional. Te sumo una cosita, sí, del miércoles que se hizo la inauguración de la muestra de Tiempos Violentos, que si bien se inauguró el miércoles 3, va a estar disponible para poder visitarla en la Casa de las Madres hasta fin de año, ¿verdad? Si no me equivoco. No quiero tirar un día específico, pero sé que Cristina había mencionado que iba a estar hasta fin de este mes en la casa. Discúlpame, estamos ahí tratando de comunicarnos con Sara. Puede pasar. Que la muestra de Tiempos Violentos no estuvo sí, va a seguir hasta fin de año. Está bien. Así que cualquier cosa, si no pudiste pasar, si tenés ganas de ir a ver esa gran muestra fotográfica,
hasta fin de año tenés la posibilidad de hacerlo en la Casa de las Madres. Y después nos queda el jueves y el viernes, pero el jueves... El día jueves muy emocionante, primero porque era en la mismísima fecha del 4 de diciembre, en el natalicio de Eve, en su cumpleaños número 97, que tuvo actividad doble. Por un lado, como no podía ser de otra manera, la marcha de todos los jueves, la número 2486 en esta ocasión, que contó con la presencia y el acompañamiento ni más ni menos que del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que marchó junto a las madres y después compartieron un cierre muy emotivo tratando de homenajear a Eve. Se notaba muy sentidas, muy emocionado a todos, a Axel y también a las 4 madres que intervinieron. Ya estaban, estaba Carmen Arias y Pina de Fiore como todos los jueves, también Irene Molinari de Mar del Plata y Sara Amrat de Tucumán, que dijeron palabras muy sentidas recordándola a Eve. Y luego de esto, esta cátedra de la que hablábamos hasta hace un ratito, esta cátedra libre Eve de Bonafini, que se inauguró el día jueves por la tarde y que va a tener un funcionamiento regular durante todo el año que viene, con la invitación a que participe de una charla abierta a Andrés Larroque, Andrés el Cuervo Larroque, hoy ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, también un amigo de las madres, una persona muy cercana a las madres, un militante muy cercano a Eve y que también tuvo el honor y las madres lo eligieron para inaugurar esta cátedra libre. También una charla muy emotiva para escucharla, para volver a escucharla en caso de que hayan ido, que está en el canal de las Madres de Plaza de Mayo, donde en principio se muestra un video de Eve muy lindo de escucharla a ella con ese porte, con esa voz, con esa fuerza que bueno, habla en un momento sobre la importancia de sus hijos y de los hijos de todas ellas, que en definitiva son quienes, como dicen siempre, quienes parieron esta lucha. Y después de eso, una intervención también muy linda, muy significativa y muy emocionante de Andrés, a quien decía que no le gustaba a Eve que le digan Cuervo, así que se iban a referir a él como Andrés solamente. Así que de nuevo, para poder reverla en caso que hayan ido, en caso que no, para poder verla, está en el canal de las Madres de Plaza de Mayo, al igual que todas las transmisiones de cada jueves en las marchas. Sí, y además, estuvo lleno, la verdad, tanto la plaza como la Casa de las Madres, estuvo lleno de compañeros y compañeras. Estaba Vicky Montenegro, estaba Correa, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, había muchos compañeros funcionarios también que se hicieron presentes para homenajear a Eve, para acompañar a Carmen y al Cuervo en la inauguración de la cátedra de Bonafini, obviamente para acompañar al gobernador en el homenaje a Eve en la plaza junto con las madres. Así que nada, una plaza llena de compañeros y compañeras, todos muy emocionados. La verdad, no sé, en lo personal, cosas muy lindas. Yo fui con mi familia, fui con mi nena, que bueno, se abrazó con Carmen, que Carmen también muy contenta de encontrarse con niños. La verdad que había mucha gente. Fue un lindo homenaje, un emotivo homenaje y también un alegre homenaje, que es lo importante, ¿no? Poder recordar a Eve, homenajearla sin perder la alegría, sin perder la sonrisa que por la que ella tanto luchó para que nosotros podamos hacerlo. Vamos ahí, mientras tratamos de comunicarnos con Sara, que estamos ahí con alguna dificultad técnica, vamos a escuchar algunos testimonios de lo que fue la actividad de este lanzamiento de la Cátedra Libre Eve de Bonafini en la Casa de las Madres.
Hoy es el día del natalicio de Eve, 97, y para nosotros está presente Eve, ¿no? En nuestras luchas, en su memoria. Acá estamos hoy con una presentación de una cátedra y va a dar una charla abierta a nuestro compañero y conductor, el Cuervo Larroque. Y venimos de Plaza de Mayo, donde hicimos la marcha hoy como todos los jueves, y estuvo nuestro gobernador Axel Kicillof acompañando a las madres en este día tan importante. Primero debe, ¿no? Pero todas las cosas siempre de acompañar a las madres en su lucha que continúa, ¿no? Ellas fueron parte de una resistencia sumamente importante, con mujeres desaparecidas también por pedir por sus hijos, ¿no? El Cuervo es uno de los hombres más leales a la causa peronista, también muy leal a la causa de las madres, y desde siempre, ¿no? Me parece que para él debe ser un orgullo, a seguir acompañando, a seguir luchando, que la lucha es siempre la misma, y la lucha siempre hay que seguir. Una nueva marcha de los jueves con las madres, hoy muy especial porque estuvo nuestro compañero gobernador Axel Kicillof, y en estas fechas para nosotros están sentidas con respecto a Eve, ¿no? Que nos sigue marcando el camino y manteniendo ese lugar por donde hay que transitar para pelear por la justicia social en nuestro país. Y ahora acá en la universidad, que se va a estar inaugurando la cátedra Eve Bonafini, también en esta pelea que viene dando la Universidad de las Madres hace tantos años y que bueno, que también estamos acompañando. Me parece que Eve estaría muy contenta de que esta inauguración la esté haciendo el Cuervo Larroque. El legado más grande de Eve es vivir con la verdad, vivir en la verdad, hacer lo que se dice y decir lo que se hace todos los días de la vida, siempre para adelante, siempre hacia futuro, y nosotros defender el legado de las madres con organización popular, con lucha en las calles, pero también construyendo una alternativa para el futuro, para poder echar a Milei en las urnas, y para nosotros eso es Axel Kicillof. Eve con el Cuervo tenía una relación muy cercana, porque ella decía que lo que era el Cuervo era como sus hijos, ¿no? Representaba la lucha de sus hijos. En esta sociedad de hoy, en esta etapa de la Argentina, el Cuervo en su militancia, en su organización política, representaba eso. Y que lo hayan elegido es un honor. Conmemorando el cumpleaños de Eve, recordándola con la presencia de nuestro gobernador, con madres de todo el país, con compañeros y compañeras, levantando las banderas de la memoria, de la verdad y de la justicia. Sé que el legado más grande es el del coraje, ¿no? El momento donde ellas se enfrentaron a un poder que parecía arrasador, que parecía eterno, que era el poder del terror, de los que asesinaron a sus hijos, los que asesinaron a nuestros compañeros, y tuvieron el coraje, la valentía de enfrentarse, de buscar justicia, de nunca buscar venganza. El Cuervo es un compañero que honró esa causa desde muy joven, siempre bancando a las madres, siempre bancando a los compañeros y a las compañeras, y me parece que es un honor para él y es un honor para los compañeros que lo acompañamos, que compartimos un camino de militancia, esta definición, ¿no? Bueno, allí testimonios de algunos de los participantes de esta actividad que fue muy emocionante, como lo denotaban sus palabras y bueno, estos testimonios de lo que fue un jueves muy cargado y a pura emoción, en el que bueno, esto se recordaba la figura de Eve como una madre, como un cuadro político también, ¿no? Fundamentalmente, una de las cosas que decía ahí el Cuervo Larroque en esta charla, que las madres no solo, por supuesto, salieron a buscar a sus hijos, salieron a pedir por sus hijos, a pedir aparición por vida, pero que también entendieron en un momento que la mejor forma de honrar a sus hijos era también levantando sus banderas y era continuando esa lucha que ellos habían comenzado. Y me parece que ahora sí estamos en línea con Sara Amrad. Sara, buen día. Hola, buen día. Al final pudimos conectar. ¿Cómo estás, Sara? Bien, muy bien. Gracias por llamar. No, por favor, es tu radio. Bueno, estábamos haciendo un repasito ahí de lo que fue esta semana muy emocionante. Vos, estuviste participando de muchas de las actividades. ¿Cómo las viviste? Bueno, la verdad que ha sido una semana muy intensa. Siempre es intenso todo lo referido a Eve, ¿no? Así que de verdad estamos muy contentas
pero uno siempre, me parece que Eve es tan inmensa que siempre uno queda con gusto a poco, como que hubiéramos podido hacer más, porque Eve es inagotable, ¿no? Cada vez encontramos más cosas, más, siempre encontramos algo nuevo referido a ella. Y bueno, nosotras estamos siempre, es como que la presencia de Eve es permanente, ¿no? Pero en esta semana se intensifica. Absolutamente. Recordábamos hace un rato que, bueno, en lo que fuese jueves tan movilizante, jueves que, bueno, que coincidió con el cumpleaños de Eve y en el que estuvo la marcha que contó con el acompañamiento de Axel Kicillof y después la inauguración de la Cátedra Libre. Sí, sí. Y que en la marcha, bueno, vos decías que aún le debemos a Eve esa pueblada. Exactamente, como lo dicen ustedes todos los sábados, ¿no? Le debemos, porque la verdad que si hubiera una corte de justicia o un poder judicial que funcione como correctamente, todas estas cosas que están pasando no pasarían, ¿no? Muchas de estas cosas. Pero estamos acostumbrados, ya desde la época de la represión, cuando nos rechazaban los habeas corpus que presentábamos, a que el Poder Judicial esté siempre del lado de los enriquecidos de siempre, de los grupos económicos, de los civiles que quieren, pretende someter al pueblo, no dominarlo, pretenden que el pueblo no piense. Y bueno, estamos acostumbrados y vamos a seguir luchando contra este Poder Judicial tan impúdico que tenemos. Sara, buen día. Buen día. Te saluda Priscila y bueno, ahí me parece que das una pauta muy clara, pero igual queríamos preguntarte también por cuáles son los apuntes que tenemos que tomar la militancia para pensar, ¿no?, de las madres que ustedes comparten siempre a todas las generaciones y todo lo que nos plantean jueves a jueves para seguir luchando. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Yo sé que hay un montón de cosas. Hay muchas cosas y se resumen en una, hay que luchar, no hay que abandonar la lucha nunca. Aún con gobiernos que sean más, ¿cómo decirte?, más protectores de los que más necesitan. Hay que seguir la lucha porque a veces siempre queda en el tintero alguna cosa, digamos, ¿no? Me parece que eso es fundamental, estar permanentemente movilizados, porque los derechos son muy lindos y a veces quedan redactados en una ley, y que queda en un cajón escondido, ¿no? Y para que se pongan en vigencia, la única solución la única forma es la movilización popular. Sara, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gastón Cardús te saluda. Bueno, un honor poder charlar con vos en tu radio. Primero, nada, consultarte por el jueves que las vimos hoy muy emocionadas, también muy alegres y que pudieron hablar nada más y nada menos que en una marcha colmada de compañeros y compañeras y acompañadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Quería preguntarte por esto último, ¿qué significa, qué sentiste, cómo viste este jueves la presencia de Axel ahí con ustedes? Bueno, de algún modo Axel nos tiene acostumbrados a que en cuanto puede nos acompaña. Y me parece muy importante que él esté presente, reivindicando todo el legado que nos ha dejado Eve, el legado de lucha, el legado de resistir a la opresión, el legado de ser revolucionario desde que abrís los ojos y te despertás a la mañana. Y la presencia de Axel para nosotros
es muy importante. Lo queremos mucho desde hace muchos años que él estaba dictando cursos de economía, seminarios de economía en la Universidad Popular, que después fue la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, que es la que nos secuestraron. Y es muy importante la presencia de él, con todas sus emociones, con todos sus recuerdos referidos a Evo. Y nos parece que es un referente muy importante para todo nuestro país, Axel. Y bueno, y ahí se dejó mucho en la plaza, también lo mencionó Carmen, esta referencia que ya había hecho de aquel pedido de Eve de cuidarlo, de cuidarlo. Exactamente, Axel. Hay que cuidarlo mucho, Axel. Lo tenemos que cuidar mucho. Hoy creo que Axel, ¿cómo decirlo, no? Es un referente político fundamental dentro de lo que es la política en la Argentina, porque es el único gobernador que enfrenta a Milei, ¿no? Y a todo su equipo de gobierno. Es el único que se le planta. Ya vemos la actitud que tienen otros gobernadores que van a conciliar cosas con un gobierno que es nefasto para las clases populares, para los que más necesitan, para los jubilados, para los barrios carenciados, para los discapacitados, para todos y para todas, porque de verdad es un gobierno que planifica el sufrimiento. Entonces, la única persona, el único gobernador que se le planta es Axel. Esa es la verdad. Uh-huh. Y bueno, imposible no recordar también o no poder hacer el paralelismo entre esta actitud que decís de plantarse frente a Milei, incluso desde el día 1, ¿viste? Siempre cuando un gobierno de derecha recién asume se suele instalar en el sistema de medios que hay que darle un tiempito, que hay que esperar. Y bueno, cuando vemos esta actitud de confrontar desde el día 1 que marcas de Axel, imposible no recordar también, bueno, cómo las madres han hecho lo mismo. Recordamos sobre todo el 2019 cuando asumió Macri, desde el principio, cuando muchos especulaban o decían que había que esperar un poquito, las madres ya plantando bandera Ibias y haciéndole frente a Mauricio Macri, desde el día de la Asunción incluso. Exactamente, cuando teníamos planificada la marcha de la Resistencia y que la adelantamos un poquito porque para que no pase por Plaza de Mayo, ¿no? Así que sí, es que a la derecha hay que plantarse, no podés conciliar con ellos nada, ni acordar nada, porque sabemos a qué vienen a depredar nuestras riquezas para poder tener un pueblo muy empobrecido, entregarnos a Estados Unidos como lo estamos sufriendo ahora. Y como dice Carlos de Frade, no queremos ser la estrellita escondida de la bandera de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Eso hay que entenderlo. Tenemos que tener patria y a la patria se la construye con la lucha. Así es. Y bueno, y recordabas también hace un rato la situación de la universidad. Estábamos hablando de eso también antes de entrar en comunicación con vos y de cómo se las han intentado robar y bueno, y cómo están con eso, cómo hacemos para hacerle frente a estos ataques y bueno, si querés contarnos también un poco de la cátedra libre que se ha inaugurado y que va a tener agenda todo el año que viene.
Sí, bueno, por la universidad seguimos luchando por medio de la justicia, pero también, por otro lado, seguimos trabajando dentro de lo que es la Casa de las Madres, con esta universidad popular con la que continuamos. Se están dando muchos cursos, y ahora comienza la cátedra libre de EVE ha comenzado, digamos, se ha hecho la apertura este jueves para desarrollarla todo el año que viene. Yo no me olvido que EVE decía, siempre se van los imprescindibles, pero quedan los discursos, quedan los videos, quedan tantos libros y artículos escritos por tanta gente, y en esos discursos EVE decía, son libros de política, y yo creo que tenemos que recurrir a eso y recordar todos los discursos de EVE y discutirlos, y para que podamos entender lo que es ser revolucionario, y que llevemos adelante un camino de lucha con mucha convicción y mucha energía. Es muy fuerte que menciones los discursos de EVE, porque cada vez que agarramos uno, no importa del año que sea, ¿viste? Si es de los 90, del 2000, del 2010, del 2020, todos son muy posibles de traerlos a la actualidad, y de también, en algún punto, lamentablemente, traerlos a cosas que siguen pasando al día de hoy, pero en todos transmite una potencia que también nos invita a seguir luchando. Exactamente. Esa energía EVE la transmitía, esa convicción de lucha, de esa mirada política, EVE tenía esa capacidad de poder transmitirla, y de alguna manera, digamos, también al lado de ellas, las madres hemos aprendido muchísimo. Pudimos entender lo que era la socialización de la maternidad para continuar profundizando, y sobre todo cuando ella decía, tenemos que entender que no somos un organismo de derechos humanos, y es verdad, somos una organización política, entonces tenemos que formarnos, que bueno, y tratar de difundir nuestro pensamiento, ¿no? Tal cual, Sara. Y yo quería preguntarte, un poco, nada, ustedes vienen de hace poquito, de haber viajado a Venezuela, de haberse encontrado allá con muchas cosas. El programa pasado hablábamos con Cristina Camaño también sobre la universidad, y lo que te quería preguntar es, en estas recorridas que hacen las madres, en ese evento donde las invitan, en estas exposiciones, la posibilidad de inaugurar ante tanta gente la cátedra de Bonafini, a modo reflexivo yo pensaba, lo importante que es que a cada lugar que vayan las madres, poderlas acompañar, poder involucrarnos, poder estar presentes. En ese sentido, preguntarte a vos, ¿cómo ves a la militancia en este contexto, ¿no? Digo, la militancia que le hace frente a Milei, pero que también necesita a las madres marcando el camino, como lo supieron hacer siempre. Yo lo que veo es que todavía nos falta, le falta a la militancia formación política, todavía le falta una vuelta más de tuerca. Hay muchos jóvenes muy interesados, y eso nos reconforta. Nos reconforta porque se habla de que los jóvenes, todos lo siguieron a Milei. No es así. Entonces, o lo votaron a Milei. Hay jóvenes que quieren otra cosa, que quieren justicia social, que quieren justicia en todo sentido, y me parece que es muy importante, pero que uno no tiene que parar nunca en su formación.
tiene que seguir aprendiendo, seguir investigando, y eso me parece importante en los jóvenes, ¿no? Qué lindo esto que mencionas sobre las juventudes, porque algo que hemos visto mucho durante lo largo de toda su militancia política de EVE es el llamado a los jóvenes y las jóvenes a ser parte de la transformación social, y algo que venimos hablando desde el programa pasado y lo retomamos también en este es aquel emotivo discurso que dio en los 20 años de lucha de madres en el Estadio Ferro, cuando le estaba hablando a más de 10.000 pibes y pibas para convocarlos a través de la música, de la lucha política de las madres, en un contexto donde la representación se veía tan lejana, y bueno, hoy estamos en un contexto un poco similar, ¿no? Donde supuestamente se plantea que la política ya no sirve, que lo tradicional ya no funciona, y bueno, un poco en principio preguntarte, bueno, cómo convocaríamos a esos jóvenes, y por otro lado pedirte robarte un ratito de una anécdota que tengas con EVE, esa que digas, yo me acuerdo de ese día y lo quiero traer acá porque bueno, quiero traer este recuerdo de EVE. Bueno, fue muy lindo aquello de Ferro. Tuve la suerte de poder estar presente ahí también y emocionarme con los discursos de EVE, como uno se emociona siempre con todos los discursos. Y yo creo que uno tiene que desde el lugar en el que esté, desde la música, el arte, la cultura, desde los problemas sociales, desde todos los lugares se va construyendo acciones políticas. Para nosotros el arte, la cultura, también es una herramienta de construcción social. Y con respecto a alguna anécdota, puedo contar una, digamos, ayer justamente me acordaba de una vez que estábamos, cuando el grupo de madre era mucho más grande que el de este momento, y estábamos todas reunidas en la cocina, y estaba Juanita Párgame, esta madre también que uno recuerda con mucho cariño, que murió a los 101 años, y ella contaba y decía, cuando el teléfono suena a las 5 de la mañana, temblamos, porque es Eve que dice, tengo una idea. Ayer justamente nos acordábamos de eso, ¿no? De esa, porque está bien, Eve tenía esa capacidad de lucha y demás, pero también tenía mucha creatividad, muchísima. Entonces, ese tengo una idea era para las madres era arremangarse y ponerse a trabajar, digamos, de alguna manera, ¿no? Y vaya si habrán tenido ideas, y muchas y muy buenas. Bueno, Sara, sabemos que tenés que tomar un avión. Sí. Tenés que regresar, pero bueno, te agradecemos muchísimo. Te mandamos un abrazo. Hay un mensaje también, un abrazo para esa pueblada y para las madres, llegando al fin de una semana de mucho laburo a pura emoción, que nos mandan acá también por WhatsApp. Y bueno, a disposición, Sara, para lo que necesiten. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y felicitaciones por esta semana tan linda. Muy, muy linda, muy intensa. Bueno, nos estaremos encontrando en otro momento. Así será. Un abrazo enorme a todos, todas. Chau, buen viaje. Chao. Hablamos con Sara Amrad, madre de Plaza de Mayo, de la filial de Tucumán. Y bueno, y se nos termina, porque ya nos tenemos que ir a una tandita y ya nos vamos con Triunvirato Ambiental. Nos vamos con Triunvirato Ambiental de 8:50 a 9 de la mañana, y no podemos irnos antes sin hacer los agradecimientos pertinentes, como siempre, a la producción de este programa, Joaco Benítez y Kevin Lobruno, a la operación técnica de Gustavo Hoffman y a la operación de cámara de Alan Martínez.
quienes hacen que todo esto sea posible y que estemos acá y que podamos salir al aire, en definitiva. Si no, estaríamos capaz que a oscuras peleándonos con unos micrófonos y con otras cositas. Así que gracias a ellos que lo hacen posible y gracias a la audiencia que también nos acompaña siempre y nos da fuerzas para seguir adelante. Así es, nos vamos a encontrar de nuevo el sábado para seguir haciendo esta pueblada, y qué lujazo, ¿no? Qué honor poder hablar en su casa, en su radio, pero con ellas, con las madres, en este caso con Sara. Así que bueno, nosotros nos vamos muy felices. Esperemos que ustedes hayan disfrutado también la nota con Sara, y nos vamos a volver a encontrar el sábado. Nada, la verdad, de mi parte muy muy contento, así que hasta el sábado. Trigal, donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal. Trigal, ay, trigal, dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores, con el pan de tu trigal, con el pan de tu trigal. Trigal, ay, trigal, trigo maduro allí en tu pelo, robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto.